Algo se mueve entre las sombras de un mundo perdido. Un titán olvidado, más feroz que el rey que todos temen. Su cráneo cruje con cada paso. Su mirada atraviesa la niebla del tiempo. ¿Podrás soportar su historia? Quédate hasta el final y enfréntate al verdadero monstruo del pasado. Durante millones de años, el dominio de los depredadores en América del Norte fue algo más que una simple cuestión de tamaño. Aunque el Tyrannosaurus Rex ha acaparado la atención de la ciencia y la cultura popular, hubo otro coloso carnívoro que caminó por estas tierras mucho antes que él. Su nombre era Daspletosaurus, y su legado sigue siendo una de las piezas más fascinantes en el rompecabezas evolutivo de los dinosaurios. Este titán, cuyo nombre significa lagarto espantoso, no solo precedió al tiranosaurio Rex, sino que pudo haber sido su antepasado directo. A pesar de vivir antes que el famoso Rey, Daspletosaurus ya era una máquina de cazar completamente equipada para el dominio. Los fósiles de Daspletosaurus no llegaron a nosotros como fragmentos dispersos ni como conjeturas incompletas. Al contrario, los primeros restos encontrados ofrecieron una visión asombrosamente clara de su forma y características. Un cráneo complejo junto con más de la mitad de su esqueleto permitió a los paleontólogos detectar de inmediato que estaban ante un depredador descomunal. Sin embargo, durante décadas su verdadera identidad fue pasada por alto. Se le calificó erróneamente como una especie más del género Gorgosaurus, debido a ciertos parecidos superficiales, sobre todo en los dientes. Este error mantuvo a Daspletosaurus en la sombra por más de medio siglo. Todo cambió cuando un análisis más detallado reveló que esta criatura era mucho más robusta y poderosa que el Gorgosaurus. Su cráneo era más ancho, su cuerpo más denso y sus huesos más gruesos. Esto condujo a su merecida reidentificación como un género separado, con el nombre Daspletosaurus torosus, que hace alusión a su musculatura imponente. Con el tiempo, otras especies fueron descubiertas, como Daspletosaurus wilsoni y Daspletosaurus horneri, trazando una línea evolutiva que mostraba cambios progresivos en la dirección del diseño corporal del T-Rex, más parecido con cada paso. Una de las razones por las que Daspletosaurus genera tanto interés entre los paleontólogos es por sus similitudes estructurales con el Tyrannosaurus Rex. De hecho, son tan parecidos que en más de una ocasión se han propuesto reclasificar al Daspletosaurus como una especie más dentro del género Tyrannosaurus. Las diferencias, aunque importantes, son sutiles. Brazos más largos, patas más pequeñas, crestas más notorias encima de los ojos y una forma cerebral ligeramente distinta. Sin embargo, los aspectos compartidos son tantos y tan específicos que muchos especialistas consideran a Daspletosaurus como el pariente más cercano del Tyrannosaurio Rex en toda América del Norte. Este nivel de parentesco ha alimentado una teoría crucial en el campo de la evolución de los tiranosaurios, que el Daspletosaurus fue el ancestro directo del Tyrannosaurus Rex, dando lugar a este último a través de un proceso conocido como anagénesis, en el cual una especie se transforma gradualmente en otra sin ramificarse. Aunque no existe un consenso absoluto sobre esta hipótesis, los registros fósiles apuntan en esa dirección. 3 especies de Daspletosaurus muestran una progresión anatómica que sugiere una evolución gradual hacia las proporciones y características del T-Rex. No todos los científicos están convencidos, pero los datos no pueden ser ignorados. Además de su importancia en la línea evolutiva, el Daspletosaurus también es impresionante por méritos propios. Los adultos más comunes medían entre 8,5 y 9 metros de largo, y su peso alcanzaba hasta 3 toneladas. Sin embargo, algunos ejemplares superaban ampliamente estas cifras. Uno de los más importantes, apodado PT3 o PIT3, habría alcanzado los 11 metros de longitud y 5,5 toneladas de peso, situándolo como el segundo tiranosaurio más grande conocido de América del Norte. Durante su época no había ningún otro depredador más grande en la región.
El cráneo de Daspletosaurus era una obra de ingeniería biológica. Con una longitud de más de 1 metro, sus huesos eran gruesos, densos y fusionados para maximizar la resistencia. Las fosas nasales estaban reforzadas con una estructura ósea que reducía la vibración durante el impacto. Esto le permitía morder con una fuerza devastadora. Tenía más de 60 dientes, todos curvados, puntiagudos y de base ovalada, una forma que proporcionaba máxima estabilidad y durabilidad al momento de triturar carne, huesos y cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los estudios biométricos o biomecánicos lo colocan como el segundo mordisco más poderoso de su familia, superado solo por el T-Rex. Su mandíbula estaba equipada con músculos aductores gigantescos, capaces de ejercer una presión suficiente como para hacer estallar huesos al contacto. Al igual que su descendiente, su estilo de ataque probablemente consistía en una técnica de punzar y tirar, donde una primera mordida perforaba la carne y, al retroceder, desgarraba tejidos, órganos y huesos, causando heridas letales en cuestión de segundos. Pero su arsenal no terminaba en la cabeza. A pesar de que los tiranosaurus o tiranosaurios son célebres por sus cortos brazos, el Daspletosaurus rompía ese molde. En proporción a su cuerpo tenía los brazos más largos de toda la familia Tyrannosauridae, alcanzando hasta 1 metro de longitud. Aunque no se trataba de extremidades gigantes, su estructura ósea y las numerosas inserciones musculares indican que eran sorprendentemente fuertes. Estas extremidades frontales pudieron haber sido útiles para inmovilizar presas y sujetarlas con firmeza, mientras aplicaba su mordida letal. Su cola también era una herramienta formidable. Pesada, robusta y musculosa, le otorgaba un equilibrio excelente, algo esencial para mantener la estabilidad durante los enfrentamientos con presas que podían ser tan grandes y peligrosas como él mismo. Entre sus características sensoriales destacaban unas placas localizadas en el hocico, que según algunos investigadores podrían haberle permitido detectar presión, temperatura y movimiento. Esto, junto con una mayor protección facial, lo convertía en un depredador mucho más avanzado de lo que se pensaba inicialmente. Una de las revelaciones más impactantes sobre Daspletosaurus es que no siempre cazaba solo. Se han descubierto varios conjuntos de esqueletos donde múltiples individuos murieron juntos, rodeando los restos de un grupo de hadrosaurios. Estas evidencias apuntan a un posible comportamiento gregario, donde diferentes generaciones de Daspletosaurus cooperaban durante las cacerías. Esta estrategia habría sido extremadamente eficaz. Los más jóvenes, más ágiles, se encargaban de hostigar a la presa, mientras que los adultos más grandes y fuertes remataban el ataque. Sin embargo, la vida en grupo no era precisamente armoniosa. Numerosos cráneos fósiles muestran marcas de mordidas provocadas por otros Daspletosaurus, algunas de las cuales cicatrizaron, mientras que otras claramente ocurrieron después de la muerte, lo que indica casos de canibalismo. Estos enfrentamientos probablemente se debieron a disputas por comida, territorio o jerarquía dentro de los grupos. En un ambiente donde sobrevivir significaba ser el más fuerte, incluso los miembros de la misma especie podían volverse enemigos letales. La violencia entre individuos de su misma especie demuestra que cada recurso era vital. La competencia por alimento, territorio o reproducción no permitía errores. Los fósiles muestran que muchos enfrentamientos no eran simples amenazas. Algunas heridas no cicatrizaron, lo que indica que varios terminaron en muerte. Y si uno caía, el resto lo aprovechaba. Las evidencias de canibalismo son claras. Incluso muerto, un Daspletosaurus servía de alimento para sus semejantes. En su mundo, la supervivencia no tenía espacio para la comprensión ni la compasión. Este comportamiento crudo cobra aún más sentido al considerar su entorno. Durante el Cretácico tardío, América del Norte estaba dividida por un mar interno conocido como el Western Interior Seaway. La región occidental llamada Laramidia era su hogar, fértil pero impredecible. Allí compartía territorio con otros grandes depredadores como el Gorgosaurus.
A pesar de sus semejanzas, las diferencias entre ambos les permitieron coexistir sin eliminarse mutuamente. El Gorgosaurus era más liviano y veloz. Daspletosaurus, en cambio, era una bestia blindada. Su cuerpo pesado, cráneo robusto y mandíbula imponente lo hacían temible en el combate directo. Aunque su rival podía moverse más rápido, su esqueleto liviano lo volvía vulnerable a impactos severos. Esta diferencia estructural permitió que ambos ocuparan nichos ecológicos distintos. Gorgosaurus probablemente se enfocaba en presas ágiles y más pequeñas, mientras Daspletosaurus se especializaba en herbívoros grandes y protegidos, como los ceratopsios o anquilosaurios. Esta separación no fue casualidad, sino una respuesta adaptativa al ecosistema. Cada uno desarrolló su propio territorio, hábitos y estrategias de caza. En la Aramidia, estas diferencias se repetían geográficamente. El Gorgosaurus predominaba en el norte, Daspletosaurus en el sur. Esta distribución ayuda a evitar conflictos directos entre ambos, lo que permitió su permanencia sin extinciones inmediatas por competencia. Aún más fascinante que su agresividad o estructura física fue el entorno en que vivió. La Aramidia contaba con grandes llanuras aluviales, bosques costeros densos y ríos que descendían desde las montañas rocosas. Estas condiciones daban lugar a una biodiversidad impresionante. Daspletosaurus convivía con muchas especies de herbívoros, como el Corythosaurus, Centrosaurus, Lambeosaurus, Styracosaurus y Chasmosaurus, entre otros. Pero los dinosaurios no eran los únicos habitantes. El ecosistema también incluía cocodrilos, tiburones, tortugas, peces, invertebrados y mamíferos pequeños. La abundancia era evidente, pero también inestable. Las condiciones semitropicales se alternaban con eventos extremos como sequías, aumentos del nivel del mar y especialmente erupciones volcánicas masivas. Las capas de cenizas halladas en los sedimentos prueban incendios forestales descomunales y colapsos ecológicos repentinos. En estos momentos, ni siquiera un superdepredador como Daspletosaurus estaba a salvo. Estos desastres naturales pudieron ser decisivos en su extinción. A pesar de su fuerza y adaptabilidad, su distribución geográfica era limitada. Solo habitaba la Aramidia. Cuando el entorno cambió drásticamente y los recursos escasearon, no tenía alternativas. Esta vulnerabilidad territorial podría haber marcado su fin. Fue reemplazado con el tiempo por especies más avanzadas, como el Tyrannosaurus Rex, que ocuparía su nicho varios millones de años después. Hasta que eso ocurrió, Daspletosaurus reinó sin competencia real. Ningún animal podía desbancarlo. Su tamaño, fuerza, mordida y sentidos lo hacían prácticamente invulnerable, incluso ante otros depredadores. El único enemigo real era otro Daspletosaurus. Su posible capacidad para cazar en grupo, una idea respaldada por fósiles hallados juntos en diferentes edades, lo convertían en un cazador aún más letal. Esta estructura social sugiere cooperación entre generaciones. Si es correcta, los grupos familiares habrían sido una ventaja estratégica. Los jóvenes más rápidos hostigaban a la presa, los adultos más fuertes la remataban. Esta dinámica habría facilitado el ataque a herbívoros grandes y lentos. La diferencia de tamaño dentro del grupo permitía un enfoque combinado, maximizando el éxito. Sin embargo, la cooperación tenía límites, la agresividad interna era constante. El crecimiento de la especie refuerza esta idea. Estudios en huesos indican que los juveniles crecían lentamente durante los primeros años y luego, durante aproximadamente 15 años, experimentaban un crecimiento acelerado. Este cambio abrupto provocaba tensiones. Los jóvenes, antes subordinados, comenzaban a desafiar a los adultos, generando choques jerárquicos. En este contexto, la lucha interna era inevitable. La jerarquía debía imponerse con fuerza. Muchos cráneos presentan marcas de mordidas múltiples, heridas que no causaron la muerte, pero dejaron cicatrices profundas.
No todos los combates eran simbólicos, algunos finalizaban con la muerte del oponente y en ocasiones su cuerpo servía de alimento. El canibalismo en Daspletosaurus está comprobado. Restos sin cicatrización, con mordidas en zonas vitales como el cráneo, indican que fue una práctica real. Estas acciones reflejan un instinto de supervivencia implacable. En un mundo caótico, cada oportunidad debía aprovecharse. Si un miembro del grupo moría, era consumido. Si los alimentos escaseaban, cualquier fuente era válida. Esta frialdad no era crueldad, era eficiencia evolutiva. El Daspletosaurus fue ante todo un superdepredador adaptado al conflicto constante. Su habilidad para coexistir con otros grandes terópodos sin desaparecer demuestra inteligencia ecológica. En vez de competir directamente, adaptaba su dieta, técnicas de caza y comportamiento al ambiente. Esta capacidad de ajuste fue su ventaja más importante. Lo mantuvo como depredador dominante durante millones de años. Sin embargo, ni siquiera esa versatilidad lo salvó de los cambios extremos que terminaron por destruir su ecosistema. La desaparición del Daspletosaurus marcó el fin de una era en el ecosistema de Laramidia, pero también sentó las bases para la llegada del mayor ícono carnívoro de todos los tiempos, el Tyrannosaurus Rex. Esta transición no fue abrupta ni aleatoria. Cada paso evolutivo, cada adaptación y cada especialización de Daspletosaurus forjaron el camino hacia el surgimiento de un nuevo depredador, más grande y más especializado, que heredaría su trono. El linaje estaba claramente marcado y aunque aún hay debates sobre si fue un ancestro directo o pariente extremadamente cercano, la relación entre ambos es incuestionable. Estudios genéticos no son posibles por razones obvias, pero las comparaciones morfológicas entre ambos muestran patrones que van mucho más allá de la coincidencia. La estructura del cráneo, la disposición de las cavidades nasales, la forma de los dientes y la densidad ósea son señales de un linaje compartido. En este contexto, Daspletosaurus se convierte en una figura clave para entender cómo evolucionan los depredadores alfa. No solo incrementando su tamaño, sino también refinando sus sentidos, fortaleciendo su estructura y ajustando sus comportamientos. Su entorno también fue un factor determinante en este proceso. Las fluctuaciones ambientales, la presión de las competencias y los ciclos de vida complejos llevaron al Daspletosaurus a desarrollar una estrategia de caza basada en la oportunidad y la contundencia. Se ha propuesto que, al igual que algunos cocodrilos actuales, podía acechar desde posiciones ocultas, usando el terreno a su favor antes de lanzar un ataque devastador. Aunque no contaba con una gran velocidad, su capacidad para infligir daño letal en segundos compensaba esta desventaja. Cuando atacaba, lo hacía con la fuerza de una maquinaria biológica perfectamente calibrada para destruir. Un elemento crucial en este panorama fue la disponibilidad de presas adecuadas. Los herbívoros que compartieron hábitat con Daspletosaurus no eran pequeños ni vulnerables. Algunos, como el Edmontonia o el Scolosaurus, estaban protegidos por armaduras óseas pesadas. Otros, como los centrosaurios, poseían cuernos y escudos craneales capaces de resistir embestidas feroces. En este contexto, el hecho de que Daspletosaurus no solo lograra sobrevivir, sino prosperar durante millones de años dice mucho sobre su eficiencia y su eficacia como depredador. Mientras los ecosistemas florecían entre crecimientos volcánicos, fluctuaciones del nivel del mar y ciclos de sequía, la biodiversidad se adaptaba en múltiples direcciones. Esta riqueza permitió la coexistencia de múltiples terópodos grandes, una situación inusual en muchos ecosistemas actuales. Los restos fósiles evidencian que el territorio compartido no siempre implicaba confrontación directa, sino una distribución funcional del ecosistema. Aunque las disputas entre especies como el Gorgosaurus y el Daspletosaurus debieron haber ocurrido, los hábitats alimenticios distintos reducían las probabilidades de enfrentamientos sistemáticos. Lo más interesante de estas diferencias tróficas no fue la competencia, sino la oportunidad de especialización. Gorgosaurus prefería presas más veloces,
lo que requería agilidad y rapidez. Daspletosaurus, en cambio, apostó por la fuerza bruta, enfocándose en animales de movimiento lento, pero extremadamente resistentes. Esta distinción moldeó no solo su anatomía, sino también su estilo de vida. Desde su forma de caminar hasta la disposición de su musculatura, todo indicaba a un animal diseñado para resistir, dominar y doblegar. Su sistema sensorial también merecía atención especial. Las estructuras conocidas como órganos sensoriales integumentarios, ubicadas principalmente en su hocico, podrían haber tenido múltiples funciones, desde percibir temperatura hasta detectar vibraciones sutiles en el suelo. Estas adaptaciones le conferían una ventaja en la detección de presas, incluso en condiciones de baja visibilidad. En un ecosistema donde los ataques sorpresivos eran muchas veces la única opción viable, la precisión sensorial podía marcar la diferencia entre el éxito o la inanición. Las estrategias sociales de Daspletosaurus, aunque no completamente comprometidas, muestran indicios de cooperación. Los hallazgos de varios individuos juntos, muertos alrededor de la misma presa, con diferencias claras de edad y tamaño, no son datos aleatorios. Sugieren una forma de organización tal vez no tan compleja como la de los mamíferos sociales modernos, pero suficiente como para cambiar la dinámica de la cacería. Esta conducta grupal abría nuevas posibilidades tácticas, como el uso de emboscadas coordinadas o la división de roles según la etapa de desarrollo de cada individuo. Por otro lado, los signos de agresión intraespecífica indican que la cooperación tenía límites muy marcados. La constante presencia de heridas en la cabeza sugiere una forma de comunicación jerárquica violenta, donde la posición en el grupo no se otorgaba, se ganaba a dentelladas. En este sentido, el Daspletosaurus no solo cazaba con brutalidad, también vivía en un mundo donde la fuerza era ley, incluso entre los suyos. Esta dualidad, colaboración estratégica y competencia feroz definía gran parte de su comportamiento. La ontogenia de la especie refuerza esta visión. El crecimiento lento en las primeras etapas de vida, seguido por una alteración explosiva en la adolescencia, obligaba a los juveniles a sobrevivir en un entorno donde las presas, o donde eran presas, tanto de otras especies como de los adultos de su misma familia. Esta presión selectiva posiblemente afinó aún más sus instintos de supervivencia, dotándolos de un enfoque letal desde temprana edad. Para cuando alcanzaban el tamaño adulto, ya habían superado una serie de filtros naturales, donde no solo los más fuertes, astutos o afortunados sobrevivían. Con el paso del tiempo, los paisajes cambiaron, los recursos se transformaron y el equilibrio se rompió. Las grandes erupciones volcánicas que afectaron Laramidia dejaron capas de ceniza en la mayoría de los sedimentos, donde se hallan restos de Daspletosaurus. Esto, combinado con una baja diversidad genética debida a su distribución restringida, lo hizo vulnerable a las alteraciones drásticas del medio ambiente. Eventualmente su desaparición fue inevitable, pero su historia no terminó allí. De su linaje emergió un nuevo titán, más grande y aún más eficiente, el Tyrannosaurus Rex. Así, el Daspletosaurus no fue simplemente otro depredador del pasado, fue una pieza clave de la evolución, una forma de transición entre los primeros tiranosaurios y su versión definitiva. Su diseño reflejaba millones de años de adaptación y competencia. Cada diente, cada cicatriz, cada fósil recuperado de su cuerpo no habla de una lucha perpetua por la supremacía. Y aunque su nombre no sea tan célebre como el del T-Rex, su legado está impregnado en cada hueso del rey. Hoy, su historia nos recuerda que la grandeza no surge de la nada. Cada rasgo del T-Rex, desde su mordida hasta su postura, tiene raíces profundas en su predecesor. Daspletosaurus fue el prototipo salvaje, el experimento exitoso, la base sólida sobre la cual se erigió un imperio biológico.
En su tiempo no hubo mayor amenaza, era el depredador perfecto para un mundo brutal, y esa perfección lo convirtió en el molde que daría forma al mayor ícono de la paleontología. Aquel monstruo no desapareció sin dejar huella, su eco resuena en cada fósil, como si aún esperara despertar. Si llegaste hasta acá, suscríbete, activa la campanita, comenta qué sentiste y comparte este regalo y este relato con quienes aún no creen que estamos solos.